Bueno, querida comunidad, escuchas, de verdad que gracias por siempre el tiempo que nos permiten, que nos regalan para continuar esta experiencia de formación y de evangelización, que además, bueno, siempre me gusta insistir en que no soy un experto en la materia, que cuando lo hago, camino con ustedes y para mí también es una forma de relacionarme con la palabra de Dios, así sea una vez a la semana entre tantas ocupaciones y actividades, pues es un espacio que en lo particular le agradezco mucho a Dios poder contar con él y compartir. Además que bueno, como anécdota, justamente estoy saliendo, hoy tengo 15 días de los primeros síntomas que me dio el COVID, a mi esposa, a mi hijo, y bueno, gracias a Dios estamos bastante recuperados, pero sí es bien compleja esta situación, sobre todo el post-COVID, que te deja unas secuelas allí de cansancio y de sensación de agotamiento. Pero bueno, siempre encomendados a la fuerza y a la gracia de Dios para poder salir adelante y seguir haciendo las cosas que nos toca hacer, el tiempo que nos toque habitar este mundo y compartir con nuestros seres queridos. Hoy vamos a hablar justamente, como lo decía en el prólogo, de dos promesas, dos profecías que nos regala la Biblia. No son las únicas, ni me atrevo a decir que las conozco todas, pero en mi Biblia, que está bastante rayadita en varias partes, yo cuando llegué hasta Isaías, hablo en este capítulo 11, yo coloco que esta es como la primera profecía sobre Jesús, explícita, ¿no? Bien clara. Porque en el libro no sé si es en el Éxodo, pero en el Pentateuco, donde está Moisés, hay un pasaje que aparece por primera vez como que Dios iba a enviar a una figura que sí pudiera traducirse, que es Jesús. Además, muchos exégetas o pensadores, estas personas que reflexionan, teólogos que reflexionan la palabra de Dios, una de las cosas que más han destacado de Jesucristo y que más han enaltecido en Él, o sea, que han hecho manifiesto en Él, es que es impresionante cómo todas las profecías sobre el Mesías y del Salvador se cumplen en Jesús. Desde el lugar donde nació, que lo profetizó el profeta Miqueas, en Belén Efrata, hasta que nacería una virgen, que también lo profetizó el profeta Isaías, y esta profecía en particular que se llama el Príncipe de la Paz, que me encanta. Además, les debo confesar que yo hace bastantes años ya hice un aguinaldo, compuse un aguinaldo como de seis estrofas, o sea, que justamente se llama La Llegada de la Paz, y está inspirada en muchos pasajes del libro de Isaías. Por ejemplo, esa expresión del Emmanuel, el Dios con nosotros, es de Isaías. Y es también el reconocimiento a Jesús como un príncipe de paz. Por eso también llama la atención que los judíos, y eso es una gran reflexión para todos nosotros, los creyentes, especialmente de la fe judeocristiana, como había mucha evidencia de reconocer en Cristo al Mesías, pero ellos querían un Mesías distinto. Ellos querían un David, un Salomón, un guerrero que además que castigara a sus enemigos que los habían oprimido por décadas, por siglos. También se instituyera a Israel como una gran nación, rescatar todo ese esplendor que tuvo Israel en su momento. Pero cuando uno lee estas escrituras del profeta Isaías, sobre todo la que voy a leer ahorita, nos vamos a dar cuenta de que no había mucho fundamento para creer en un Mesías en esa línea, porque el Mesías venía más por otra línea, la línea de la redención, del perdón de los pecados, de reconciliar al hombre con la gracia y con el Padre Creador, y traer la paz. Una paz que hoy a ti y a mí nos es sumamente necesaria, porque a veces no se trata de vivir en un hogar donde haya peleas o no peleas. Por supuesto, los hogares están llamados a vivir en alegría, que los hijos crezcan en ambientes sanos, en eso estamos claros. Pero a veces hay grandes batallas, grandes guerras que lidiamos dentro de nosotros mismos. Yo mismo las he tenido. A veces entro en unas crisis existenciales desde cuestionarme el trabajo, desde cuestionarme el país,
No he llegado, por supuesto, y espero en Dios que no va a cuestionarme mi familia, porque mi familia la ama muchísimo y mi esposa es una compañera fenomenal, como es la figura de mi hijo y todo mi entorno familiar. Pero uno tiene esas perturbaciones, esas ansiedades que son formas de perturbar la paz y que Cristo también se presenta como una solución ante esto. Vamos a escuchar entonces a ver qué nos dice el profeta Isaías en este capítulo 11, llamado el Príncipe de la Paz. Dice así: una rama saldrá del brote de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Para contextualizar, Jesé era el padre de David, y cuando habla una rama saldrá del brote de Jesé, habla de que del linaje de David va a venir un rey, un salvador, ¿no? Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. Ahí tienen atributos de Jesús: la sabiduría, la inteligencia. Recordemos el pasaje de Lucas, cuando Jesús se pierde en el templo 3 días, o se le pierde a María y a José y estaba en el templo. Y al final, cuando ocurre ese episodio, dice el evangelista, y Jesús a partir de ese momento se sometió a la autoridad de sus padres y crecía en tamaño, en gracia y en sabiduría. Entonces, esos elementos están presentes en estos atributos. Luego dice algo que es fascinante, que es para leer con calma: no juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. Hay un pasaje del Evangelio de San Juan, no lo tenía preparado para ahorita, pero me estoy acordando de él porque se lo escuché a un sacerdote. Es la culminación del capítulo 2 de San Juan. Déjenme ver si lo puedo conseguir para no quedar mal. Jesús, dice el texto así, en el versículo 24 y 25 del capítulo 2 de San Juan termina así: Jesús no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Jesucristo no se dejaba llevar por apariencia ni por chismes, porque además conoce el fondo de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces fíjense que San Juan ratifica esto. Luego dice: su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado, tendrá un cinturón como cinturón la justicia, y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. Hay un personaje, si no me equivoco, no es muy fuerte hablar el francés ni mucho menos, pero se llamaba Maximilien Robespierre, que fue uno de los impulsores de lo que fue toda esta revolución francesa en la representación de la plebe o el tercer estado que había en ese momento. Y de Robespierre se decía que era el incorruptible, era un hombre de principios claros y indoblegable desde el punto de vista ideológico. Pero hubo un problema con Robespierre, que de hecho fue el fundador de lo que se conoció como el tiempo del terror. Y fue un tiempo donde se decía que en Francia en un día o en un mes, pero era una cuestión alarmante, podían morir 800 personas por la guillotina, porque él empezó a ver traidores por todas partes, e inclusive a sus mismos amigos que lo acompañaron en esa lucha revolucionaria en ese momento contra la nobleza y el clero y contra las formas de constituir, de entender la sociedad. Él inclusive llegó a matar a sus propios amigos porque veía enemigos por todas partes, hasta que él mismo fue víctima de lo que él mismo construyó. Entonces, Cristo se presenta con justicia, que también es un sinónimo de incorruptibilidad, de equidad, pero no dentro del marco de la humanidad. Y eso es importante, porque además no olvidemos la primera parte: Cristo no se deja llevar por apariencias, ni nos conoce a cada uno, tanto así nos conoce que aquel que para nosotros puede ser un gran pecador, Dios conoce los fondos y las raíces de esos pecados y desde el amor sana, porque ese es el principal objetivo del amor de Dios: sanar, convertir, salvar, no juzgar, condenar, mandar al infierno o castigar.
El castigo está allí, sí, yo nunca, de momento, yo soy un defensor de que sí hay castigo divino, de que Dios sí actúa en determinados momentos de la historia, pero que ese no es su línea de acción. Su línea de acción está sobre abundantemente presente es la misericordia, el perdón. Entonces Cristo es lento para la cólera, eso también está en la palabra, y muy rápido, muy presto a amar, porque además nos lo dice también San Juan, ya a nivel de epístola en su primera carta, que Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor y el amor no sabe hacer otra cosa que amar. Luego dice, hay como una promesa utópica, y lo uso ese término para nuestra realidad actual. Por eso es que el enlace con la palabra del Apocalipsis que vamos a ver es muy importante a partir de acá, porque esto parece una utopía con la sociedad actual que tenemos. Pero ¿qué nos promete Isaías? Dice, el lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y el niño chiquito los cuidará. La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñito meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llegan las aguas al mar, se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice todo este texto? Me quedo con la última frase. Para que todo esto sea posible, hoy de hecho mi esposa me comentaba que se lo decía a sus estudiantes en el salón. Para que todo esto sea posible, hay que conocer a Dios. No podemos amar a Dios, no podemos hacer un vínculo de relación con Dios si no lo conocemos. Y Dios tiene que trascender en nuestras vidas más allá de una religión, más allá de un rito, que es importante, no es una crítica a la religión ni al rito, solo digo que hay que evolucionar a más. O sea, Dios puede formar parte de una rutina, como la rutina, yo por lo menos con mi familia, para que entendamos una idea de lo que es una rutina vacía. Yo pudiera con mi familia siempre comer juntos, pero solamente compartiríamos el espacio de reconocernos en el hogar, en la mesa, y después de salir de la mesa cada quien por su lado, cada quien viendo sus películas, su teléfono, sus videojuegos, lo que sea, y no nos volveríamos a encontrar hasta la próxima comida. Eso es una disfuncionalidad del amor, o sea, es un amor disfuncional. A Dios le gusta que nos reconozcamos en la mesa, como le gusta que nos reconozcamos en la Eucaristía, que nos reconozcamos en los sacramentos, pero también necesita introducirse en nuestras vidas más allá de eso. O sea, es ese mismo momento que uno pudiera llegar a determinar o a decir, Dios quiere habitar en nuestras vidas, hacer parte de nuestras decisiones, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos. Hay justamente un pasaje del libro del Apocalipsis, que no es el enlace de hoy, pero que está en el capítulo 3, versículo 20, que dice, mira que estoy a la puerta y llamo, y si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. O sea, es lo que además se presenta como el Dios respetuoso de la libertad. Estoy a la puerta, a la espera de que tú quieras abrirme. No entro como el policía que le da una patada a la puerta y entro y hago un allanamiento forzoso a tu corazón. No, Cristo está allí tocando, no golpeando, ni gritando, ni haciendo un escándalo, tocando tu corazón y el mío, esperando que le demos la entrada. Es ahí justamente con este enlace del Apocalipsis, que se llama Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Fíjense, del Príncipe de la Paz, cielo nuevo y tierra nueva, que además tiene mucho que ver con ese texto que acabamos de leer a la segunda mitad. El lobo habitará con el cordero, la vaca con el oso. Dice el apóstol Juan, a quien se le atribuye el libro del Apocalipsis, en la gran cantidad de personas pues que coinciden, que fue justamente en esta isla que Juan, el apóstol amado de Jesús, primero él intentó ser asesinado a través de una paila ardiente, pero en virtud de que Dios lo rescató, él es deportado a una isla que era la isla de Patmos, una isla que entiendo que daba como en la antigua Grecia, y que era una isla totalmente estéril. O sea, ahí no había nada, fue lanzado ahí a muerte, ¿no?
Y fue en esta isla que Dios le tenía a Juan la última misión. Entre ellos, pues justamente hablar de todo este libro extraordinario del Apocalipsis, que habla de las 7 iglesias, que además tiene muchas interpretaciones interesantes, pero no son parte de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué dice este texto? Dice así. Recuerdo en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Después vi el cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi en la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Y esta parte es hermosísima, dice así, que además está en el Antiguo Testamento. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Y esta parte, que también pareciera una utopía, es la promesa. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros logramos unir y ver todas estas maravillas que nos dice la palabra de nuestro Señor, porque además Cristo, no olvidemos, como también lo dice el Evangelio de San Juan, que Jesús es la palabra de Dios. En el principio era la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El cristianismo se centra en muchas promesas, pero hay que entender que no son promesas que tú y yo estemos llamados a vivir, pero sí a contribuir o a construir con ellas. Hay una interpretación, esto que voy a decir no es doctrina, no es dogma, pero me pareció, además lo vi en YouTube, en una interpretación justamente del libro del Apocalipsis, cuando San Juan escribió las cartas a las 7 iglesias. Se habla de que estas iglesias eran como han sido 7 momentos históricos en la vida de la iglesia en sí mismo. Eran unas cartas centradas en las iglesias, en las comunidades conocidas para ese momento. Y una de esas iglesias, según esa interpretación que yo escuchaba, que me pareció, como les digo, sumamente interesante, habla de la Edad Media. La Edad Media fue quizás la época de mayor prosperidad para la iglesia, de mayor presencia, de mayor poder. Y ese poder pues la llevó tristemente o lamentablemente pues también a caer en muchos errores, porque además hubo mucho vínculo con la nobleza, con los reyes, hubo mucha corrupción, hubo mucho desorden moral. Pero hay algo y estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de que de los años 500 a los años 1500 y tanto, en la época ya del cisma con Lutero, pues esta iglesia, este tiempo de la iglesia fue de los más largos que la iglesia católica ha tenido en prosperidad. Y una de las cosas que decía el autor es que la iglesia primero no llegó a morir, no llegó a pesar de que sí ha venido en un franco deterioro de influencia en el mundo, de decadencia, porque en estos tiempos también un brote, como usando el término que usó el profeta Isaías, de santos extraordinarios. O sea, si algo también dio la Edad Media, y especialmente el siglo XVI, siglo XV, XVI, con estas presencias de una Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Sales, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, fue estos grandes santos que, siendo pocos, lograron mucho y sostuvieron la tradición de la iglesia, o sea, su papel preponderante en la historia de la iglesia. Y Dios eso lo premia, y nosotros tenemos, quizás es una de las invitaciones que se me inspira a decirles ahorita, nosotros tenemos que tratar de estar siempre del lado de la tradición. Eso no es sinónimo de estar del lado de la ortodoxia, que la ortodoxia en algunos aspectos no es malo, pero la tradición es lo que sostiene, inclusive a nivel soberano, a nivel cultural, lo que sostiene sociedades enteras. Imagínense ustedes los venezolanos que mañana nos cambiaran, que ya hubo intentos que nos cambiaran el himno, nos cambiaran la capital del país, nos cambiaran el idioma.
al final terminaríamos siendo algo totalmente distinto a lo que significaba o lo que significa para nosotros el ser venezolano, la idiosincrasia nuestra, venezolano como tal, venezolana. Entonces eso es lo que puede pasar con la iglesia, una iglesia que constantemente camine por caminos de adaptación a la modernidad, y se vaya alejando de aspectos tradicionales que la han sostenido por miles de años, por más de 2000 años. Es muy peligroso porque al final nos desdibuja de, de cosas elementales, de la sangre de los mártires, de los escritos de los doctores y padres de la iglesia. Entonces, para nosotros poder ser testigos, porque vamos a ser testigos en esta vida o desde la mirada de la eternidad, vamos a ser testigos de la segunda venida de Jesús, que ha demorado muchísimo, como seguramente sentían y todavía sienten los judíos hoy, que el Mesías no ha venido. Los judíos todavía se están esperando el Mesías, y los que lo esperaron y lo reconocieron en Jesús, pues wow, tuvieron que esperar miles de años también. Desde un Moisés o desde un Abraham hasta Jesucristo. Estamos hablando de, no sé si me equivoco en precisión histórica, pero unos 2000 años de historia, de humanidad, de ver barbaridades, de desesperanza, además del destierro, de cuando Israel perdió todo su territorio. O sea, fueron años de desesperación. Pero Cristo apareció de la manera más pequeña, sencilla, hizo su misión, ascendió a los cielos y prometió volver. Y si algo tiene Dios, es que Dios no transgrede sus promesas. Puede demorar el tiempo que Él desee demorar. El mismo Cristo decía, el tiempo de mi segunda venida solamente lo sabe el Padre. Y María ha hecho grandes advertencias entre lo que fue el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todo el siglo XX, y lo que va de este siglo. María ha sido incesante en advertirnos la necesidad de conversión, la necesidad de acercarnos a su Hijo, porque el tiempo se agota. Esto no es para tener una visión apocalíptica o negativa, pero eso tiene que ocurrir. En algún momento esto tiene que parar. Y lo más grave no es verlo de una visión macro, sino también verlo de tu propia vida y mi propia vida. ¿Qué tan lejos estamos tú y yo de la muerte? ¿Qué tan lejos estamos tú y yo de la eternidad? No lo sabemos. Y después que te da COVID, o después que te da un infarto, después que te da una subida de tensión, después que te diagnostican un cáncer, cualquier cosa te hace ver a esa probabilidad más cercana. Y tenemos que vivir en cierta forma también, tratar de estar lo mejor preparados posible para cuando Dios nos llame. Todos. Es un tema que a muchos no les gusta hablar, pero que además tiene el trasfondo de todo esto. Todas estas promesas que están en Isaías y en el Apocalipsis leídas hoy, no las vamos a ver en esta realidad de vida actual. Es imposible. El mundo cada vez camina más hacia distanciarse de Dios. Y eso pareciera que es un tren que va por un sendero sin freno hacia un despeñadero. Este mundo como lo conocemos tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que tener una metanoia. Y eso va a implicar, como ese simbolismo del ave fénix, destrucción, cenizas y renacimiento. Pero Cristo está allí, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro auxilio. Tenemos la inspiración de los santos, de hombres y mujeres, que los recordamos en la otra serie que decimos que es Graduados en Cristo, que llevamos por el siglo X o XI. Es avanzar en esa sostenibilidad. Si ustedes se dan cuenta, las personas que han sido santas y que recordamos en la historia con virtud, son los que han sido muy fieles a la tradición, a los cimientos de la iglesia. No perdamos nunca ese norte. Hemos conocido sacerdotes, religiosas, laicos como yo, que no damos buen testimonio, que de repente somos la antítesis de lo que el Evangelio enseña, pero nosotros no seguimos un sacerdote, a una religiosa o un laico. Seguimos a Cristo, y nuestro fundamento es Cristo, y hacia allá tenemos que ir. ¿Okay? Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.